Buenos días, compañeros. Siguiendo con la exposición, mi nombre es Ricardo Alfredo y les voy a seguir explicando sobre la teoría de orden jerárquico. La teoría de orden jerárquico es la teoría estática desarrollada aún en este capítulo en el pensamiento relativo de las estructuras de capital. Durante mucho tiempo, aunque tiene algunas desventajas, tal vez la más obvia sea de que muchas de las empresas grandes sofisticadas en términos financieros y muy rentables sobre todo usan una cantidad más pequeña de las deudas. Esto es lo opuesto a lo que se esperaría bajo la teoría estática. Estas son las empresas que deben usar mayor cantidad de deudas porque existe poco riesgo de quiebra o de valor de protección fiscal sustancial. ¿Por qué se usan tan pocas las deudas?, se preguntarán algunos. La teoría de orden jerárquico se considera a continuación que puede ser la respuesta a esto: el financiamiento interno y el orden jerárquico. La teoría de orden jerárquico es una alternativa ante la teoría estática. ¿Por qué nos podríamos estar pensando de que iba a ser una respuesta? Un ejemplo es la clave en que las empresas prefieren usar un financiamiento interno simple que sea posible. Una de las razones más sencillas es que la venta de valores para obtener fondos en efectivo puede ser muy costosa y por lo tanto tener un sentido de evitarla. Se puede ser que una empresa es muy rentable y que quizás jamás necesite un financiamiento externo. Por lo tanto, permitiría con una cantidad pequeña de deudas o sin ninguna, si fuese el dicho. Un ejemplo de esto podemos ver que a mediados del 2008 el balance general de una empresa que quizás muchos conocemos llamada Google mostraba que sus activos eran de 27.600 millones de dólares, de los cuales 15.500 millones se clasificaban como efectivo, como valores negociables. De hecho, Google mantuvo una cantidad grande de sus activos bajo la formación de valores. En algún momento quedó en peligro de ser regulada. Nos estamos dando cuenta que el financiamiento de grandes empresas no necesita enteramente de estar endeudada, sino que es de buscar la estrategia que mejor nos convenga. Miremos el financiamiento interno y el orden jerárquico. La teoría de orden jerárquico es una alternativa ante la teoría estática. Un elemento clave es la primera, que las empresas prefieren usar 1000 veces el financiamiento interno, que lo mayor sea posible. Y para estas implicaciones de orden jerárquico, la teoría de orden jerárquico tiene varias implicaciones significativas y algunas se contraponen a la teoría estática de las compensaciones mutuas. Podemos ver tres: la teoría de capital sin meta específica. Esta teoría nos habla sobre bajo el orden jerárquico no existe una meta o una razón óptima de deuda de capital contable. En lugar de ello, las estructuras de capitales de una empresa se determinan por sus necesidades de financiamiento externo. Punto número 2: las empresas rentables usan mayor cantidad de dinero de deuda, usan menor cantidad de dinero que de deudas, ya que las empresas rentables tienen un flujo de efectivo interno más grande. Se necesitan menos financiamientos externos, por lo tanto tendrán menos deudas. Y la tercera es que las empresas desean usar alguna holgura financiera. Para evitar la venta de nuevos instrumentos de capital contable, las empresas desean un almacén de efectivo, generando una forma interna. Tal reserva del efectivo se conoce como holgura financiera. Ya viendo estos tres apartados nos da una idea de qué es lo que los accionistas o qué es lo que realmente deberíamos de hacer. Pero podríamos generarnos esta duda: ¿cuál teoría es correcta? ¿Alguna me podría servir mejor? ¿Las compensaciones mutuas estáticas o la de orden jerárquico? Nos podremos preguntar, bajo la teoría de orden jerárquico, ¿cuál orden, cuál es el orden en que las empresas deben obtener financiamiento? Bueno, actualmente los investigadores financieros no han llegado a una conclusión definitiva sobre este punto de disputa, aunque es posible hacer algunas observaciones. La teoría de las compensaciones mutuas habla más bien de las metas o estrategias financieras a largo plazo. Los puntos en disputa son las protecciones fiscales de los costos de las crisis financieras, son del todo importantes en este contexto. Hoy vamos a hablar un poco sobre las reservas de capital observadas. No hay dos empresas con estructuras de capital idénticas. Aún así existen algunos elementos normales que se observan en las estructuras de capitales reales. A continuación vamos a ver una lámina sobre lo que las empresas que más sorprenden de las estructuras de capital, en particular de los Estados Unidos, es que la mayoría de las corporaciones
parecen tener razones de deuda de capital relativamente bajas en algunas de ellas. De hecho, la mayoría de corporaciones utilizan mucho menos financiamiento mediante deuda que mediante capital accionario. A manera de ilustración vamos a ver la tabla 16.7 que presenta la medida de las razones de deuda o las razones de deuda de capital de las diversas industrias de Estados Unidos clasificadas con el código SIC. A continuación estamos viendo esta tabla. Podemos ver que existen dos empresas que a mí en lo personal me sorprende que tienen una deuda de razón de capital extremadamente baja. ¿Cuáles son? La de medicamentos que tenemos que tiene una razón de deuda de 6.76 total y una razón de capital de 7.25. Y la otra empresa que es peculiar, muy llamativa, es la de computadoras, que tiene una razón de deuda de capital de 5.31 y una razón de deuda de capital de 5.61. Si nos podemos ver, entre las demás empresas hay unas que sobrepasan o aumentan muchísimo la deuda, como puede ser la televisión por cable, que tiene un 61.84 de razón de deuda de capital. O sea, hay una variación en cuanto a deuda de una empresa a otra. Viendo eso, vamos a ver este ejemplo. En lo que se refiere a la estructura de capital, no todas las empresas e industrias se conforman de igual manera. Para esta ilustración, vamos a ver el cuadro número 1, que se buscó una información sobre una estructura de capital de Alice Wayne Johnson. En la estructura de capital de Alice Wayne aparece la siguiente manera. Observemos que en la primer recuadro estamos viendo que por cada dólar contable, Allen tiene una deuda a largo plazo por cada dólar de 1.5839 de dólar y una deuda total de 1.6797 de dólares. Hoy vamos a ver el resultado con la otra empresa de Johnson Johnson y podemos ver en el cuadro número 2 que por cada dólar de capital contable Johnson Johnson tiene una deuda de 0.1571 de dólares de la deuda de largo plazo y una deuda total de 0.2502 de dólares. Cuando se estudian los principios de capital de las industrias, los sectores de las diferencias de nuevo son evidentes. Y aún así, cuando la sección de las industrias de capital es decisión de los administradores, la influencia por parte de las características de la industria es innegociable. Hoy podemos definir que debido a que diferentes industrias tienen distintas características de operación en términos, por ejemplo, la volatilidad de IUE y tipos de activos, es evidente que existen algunas relaciones entre las características y las estructuras de capital. La historia implica que los ahorros fiscales y los costos de las crisis financieras sin duda brindan una parte de razón, aunque a la fecha no existe una teoría por completamente satisfactoria para las empresas que pueden crear una mejor vista. Vamos a echar ahora un pequeño vistazo, un proceso rápido que es el proceso de quiebra. De acuerdo a lo que hemos estado viendo, las consecuencias del uso de una deuda es la posibilidad de una crisis financiera que se puede definir de diferentes maneras. Entonces podemos poner que la primera de las deudas que uno tiene es el fracaso del negocio. Este término se refiere en general a que una situación en la que un negocio termina con una pérdida ante sus acreedores. Punto número 2, quiebra legal. Las empresas o acreedores se declaran en quiebra ante un tribunal federal. La quiebra es un proceso legal para liquidar o reorganizar la empresa. 3. La insolvencia técnica. Esto ocurre cuando una empresa no tiene la capacidad para cumplir sus obligaciones financieras. 4. La insolvencia contable. Las empresas con un valor neto negativo son insolventes a los libros. Esto sucede cuando los pasivos totales de los libros superan al valor de los libros de los activos totales. Ahora estamos viendo que este tipo de estas insolvencias contables podemos estarla viendo de que las empresas se están dando en bancarrota debido a unas malas acciones que han tenido. La liquidación y la reorganización. Las empresas que no pueden o deciden no hacer pagos requeridos de una forma contractual con los acreedores tienen dos opciones fundamentales: la liquidación o la reorganización. Liquidación significa la suspensión de las empresas como un negocio en marcha que se aplica en la venta de los activos de las empresas. Lo recaudado, es decir, el valor neto de los costos de la venta, se distribuye entre los acreedores de la orden de prioridad establecido. Y la liquidación por quiebra, el capítulo 7 de Estados Unidos, la ley federal, las reformas de quiebra se refiere a la liquidación directa, que una empresa no puede hacer nada, sino que se da en liquidación es la venta de los activos totales que tiene. De acuerdo a lo que hemos estado hablando, vamos a ver ahora un pequeño ejemplo sobre acuerdos para evitar la quiebra. Bueno, vamos a explicarle lo que es el ejercicio. De acuerdo para evitar
La quiebra. Cuando una empresa no cumple con una obligación, puede evitar declararse en quiebra. Lo venimos hablando. Como el proceso legal de una quiebra es largo y caro, muchas veces lo mejor para todo es elaborar una solución a fin de evitar declararse en quiebra. Veamos el ejemplo que es el ejercicio 16.2. Proposición 2 de M&M. Son impuestos. Vamos a hablar del Habitat Corporation. Tiene un CSSP, que es el costo promedio ponderado de capital del 16%. Su costo de deuda es del 13%. Si la razón de deuda a capital de Habitat es 2, ¿cuál es el costo de capital accionario? Vamos a ver cuál es la mejor respuesta. Dando que ya nos han dado los ejercicios, vamos a buscar el costo de capital accionario. Aquí tenemos la fórmula. RA más RD menos RD por DE. Vamos a ver qué es cada uno de estos términos. RE dijimos que es el costo de capital accionario, que es igual a RA, que es la tasa de rendimiento requerido sobre los activos de la empresa. RD es el costo de la deuda de la empresa y DE es la razón de deuda de capital de la empresa. Entonces, vamos a ver que RA, ya sabemos que la tasa de rendimiento requerido sobre los activos, que es el 16%. Vamos a poner eso menos RD, que es el costo de la deuda de la empresa, que es el 13%. Y lo vamos a multiplicar por la razón de deuda de capital de la empresa, que es 2. Entonces, el 16% más, paréntesis, 16% menos 13% por 2 nos da un costo de capital accionario de 22 sin impuestos. Es así como hemos resuelto este ejercicio, en el cual nos queda claro el costo de capital accionario. Espero que les haya gustado esta presentación de cada uno de nosotros y haya quedado claro lo que queríamos darles a entender.